Gracias. Bueno, gracias a todos primero por la invitación, gracias por el esfuerzo y gracias por dedicar un rato de vuestro tiempo, del tiempo que le estáis quitando a vuestras familias para escuchar una historia, escuchar a un tipo que va a hablar de que 6 personas de Bosnia ven a la Virgen, no hubiese ido, creo que ni de broma. Entonces, gracias por la confianza que habéis demostrado al estar aquí. Yo os voy a contar qué es Medjugorje, cómo lo conocí y luego el porqué de hacer un libro y de difundir, como tantas otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué difundir una historia tan sorprendente como esta? Medjugorje es un pueblecito situado al sur de Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina formaba parte de la antigua Yugoslavia, como sabéis. Cuando cae el comunismo, la antigua Yugoslavia se divide en 6 partes. Y como sabéis, como recordaréis algunos, sufrieron en Bosnia y Herzegovina, que es un país pequeñito de 4 millones de habitantes, una guerra civil atroz, una guerra civil a 3 bandos. Por un lado estaban los que propiamente se llaman bosnios, que son de religión musulmana, la población croata de Bosnia, que son católicos, y la población serbia, que son de religión ortodoxa. Y fue una guerra civil atroz. La mayoría de la población es musulmana en este país, pero también conviven los otros 2 pueblos, como digo, en número inferior. Y Medjugorje es un pequeño pueblecito de campesinos, de aldeanos, de gente que se dedica al campo, como tantos otros de la vieja Europa, ¿verdad? Pues como podemos tener aquí, que sería un pueblecito anónimo, que fue un pueblo absolutamente anónimo hasta 1981, cuando empiezan a suceder estos acontecimientos. Todo comienza la tarde del 24 de junio, estamos a punto de hacer 32 años. La tarde del 24 de junio, dos chicas, 2 adolescentes, 2 amigas de 15 años, se reencuentran. Una de ellas se llama Ivanka, vive en Medjugorje y acaba de llegar su amiga Mirjana, de la capital, de Sarajevo, a pasar el verano. Y están dando un paseo al pie de una pequeña colina que se llama Obdro, dando un paseo contándose las novedades, las cosas que han sucedido. Pues 2 chicas de 15 años pues estarían contándose las que les han quedado para septiembre, los novios que se han echado. Hay quien dice que estaban fumándose un cigarrillo a escondidas, en fin, pues cualquier cosa lo propio de la edad de 2 adolescentes. En un momento dado están dando ese pequeño paseo y Ivanka se queda mirando hacia lo alto del monte y le dice a Mirjana una frase que le choca, que es: Mirjana, creo que la Virgen está en el monte, creo que la Gospa, ellos utilizan la palabra Gospa para referirse a la Virgen María, la Gospa está en el monte. Esto, dentro de lo extraño que puede ser, pero a lo mejor aquí no nos chocaría tanto, para ellas es una frase que a Mirjana le choca mucho, porque en la Yugoslavia comunista la fe no se compartía nunca en público, nunca fuera de casa y nunca fuera de la iglesia. Tanto es así que Mirjana contesta a su amiga de una forma borde y le dice: no tiene la Virgen otra cosa que estar aquí, que aparecérsete a ti, ¿no? Y la deja atrás, camina unos cuantos metros más y se encuentra con otras 2 amigas. Una se llama Vitska, que las estaba buscando, había ido a buscarlas,
y otra se llama Milka, que también es de su edad. Se reencuentran, ellos estábamos buscando, ¿qué estáis haciendo? Estábamos dando un paseo, pero no sé qué le pasa a Ivanka, que se ha quedado ahí, mira, está allí. Dice que ha dicho algo de la Virgen, no sé qué le pasa. Entonces, cuando van allí a su lado, ven que Ivanka está de rodillas mirando a un punto indefinido hacia el monte, y cuando ellas miran, cuentan que ven a una joven de unos 18 años, de una belleza indescriptible, con los ojos azules, las mejillas sonrosadas, que viste un vestido blanco que le llega hasta los pies, cubierta por un velo azul, que lleva un bebé en brazos. Al bebé no le llegan a ver porque está cubierto con una toquilla, con una manta, con una toca de bebé. Sí aprecian que el bebé se mueve y en un momento dado esta joven misteriosa les hace un signo con la mano de que se acerquen a ella, y lejos de esta intención, pues Vitska, presa del pánico, sale corriendo, se va corriendo. Corre tan deprisa y tan atropelladamente que pierde las zapatillas. Y se encuentra en su carrera de camino a las casas en las que vivían a otros dos chicos. Iván, de 17 años, y otro Iván, de 21 años. La ven muy nerviosa. Estos dos chicos habían estado viendo un partido de baloncesto en casa de uno de ellos y iban a casa del otro a merendar, en el intermedio. Iván luego ha contado que nunca supieron cómo acabó aquel partido por lo que sucedió a continuación. Acompañan a Vitska, la ven muy nerviosa, piensan que ha visto algún animal o algún bicho. Incluso uno de ellos dice: déjala, está loca, no le hagas caso. Pero bueno, la ven muy asustada y la quieren acompañar por si ha pasado algo. Y cuando llegan al lugar en el que están las otras tres muchachas, Iván, el de 17 años, lo que cuenta es que las vio mirando hacia el monte, él miró y no vio nada, volvió a mirar una segunda vez y no vio nada, y la tercera vez vio también pues a esta joven, con un bebé en brazos, de una belleza indescriptible, y se muere de miedo también. Se asusta, sale corriendo, llega corriendo hasta su casa, sube las escaleras hasta su habitación, entra en su habitación y atranca la puerta con el pestillo. Esto era en torno a las 7 de la tarde del 24 de junio y Iván no sale de su casa hasta el día siguiente por la mañana y no pega ojo en toda la noche. Porque él dice que aunque aquella joven no les habló, él tenía plena y absoluta certeza de que era la Virgen María. No sabe cómo. Él también cuenta que nunca en su vida ha oído hablar ni de Lourdes ni de Fátima. Él no sabe que esto ha sucedido otras veces o que pueda suceder. Él no tiene conciencia de que la Virgen María se vaya apareciendo por ahí a gente como él, ¿no? Al día siguiente, cuando sus padres tocan la puerta, están asustados porque las niñas han contado lo que ha sucedido. Los chicos se callaron, las chicas lo contaron. Esto sucede más a menudo. Y estaban sus padres muy asustados porque era un país comunista y la Virgen María, todo el mundo sabe que no se puede aparecer en un país comunista, lo tiene prohibido. Y entonces le dijeron: ten cuidado lo que vas diciendo, hemos oído la historia de Vitska, ten cuidado lo que vas diciendo, esto no es un juego. Ese mismo día los muchachos que viven al pie del Monte Podro, como digo, como a 1 kilómetro de la parroquia, son presa de comentarios, burlas, bromas, todo tipo de comentarios de los mayores, de los vecinos, pero les ven que han vivido una experiencia tan intensa, les ven tan nerviosos, que deciden que esa tarde les van a acompañar al mismo lugar y ver si ven otra vez allí algo, o si ha dejado aquella joven pues algo allí. Y entonces la tarde del 25 de junio, el día siguiente, van Mirjana, Ivanka, Vitska e Iván, el de 17 años. El mayor, el de 21, no va porque estaba trabajando, y les acompañan María, que es la hermana de Milka, que tampoco fue porque su madre no la dejó,
y Jacob, un pequeño de 10 años, el más jovencito de todos. Los mayores, los que les acompañaban en aquella subida, lo que cuentan es que en un momento dado estos 6 chicos empiezan a subir el monte a una velocidad imposible de seguirles. Frase textual de uno de los testimonios es: subían el monte como si llevasen alas en los pies. Y cuando llegan al lugar, 5 minutos después, 10 minutos de donde están ellos, están de rodillas los 6 chicos y no responden a estímulos externos. Les gritan y no les contestan, les empujan y no se mueven. Es como si estuviesen ausentes. Presencia física, pero ausencia de persona, ¿no? Cuando salen de este estado estático, los muchachos, los chicos, lloran y ríen al mismo tiempo. Han vivido una experiencia que les ha trastocado profundamente. Vicka, la más extrovertida, la más echada para adelante, la más espabilada, cuenta que en aquel momento han vuelto a ver a esta joven. El segundo día no llevaba el bebé en brazos y Vicka le preguntó: ¿quién eres? Y la Virgen le contestó: soy la bienaventurada Virgen María, he venido a deciros que Dios existe y que la paz debe reinar entre Dios y el hombre y entre todos los hombres. Y empieza el fenómeno de Medjugorje, pues hasta nuestros días. En muy pocos días la voz se va extendiendo, se va corriendo por la zona, por la región. 8 días después, 9 días después, ya son unas 15.000 las personas que hay en Medjugorje rezando el rosario. Insisto, estamos en un país comunista, la mayoría de la población musulmana, y entonces las autoridades empiezan a tomar parte. Sucede una cosa, y es que muy pronto, en los primeros días, un periodista se hace presente allí y da una noticia en un periódico en el que se habla en primera plana, en un periódico, como digo, un país comunista, se habla de la Virgen María. Entonces, pues van las autoridades, van lo que ellos llaman la milicia, lo que era la policía militar del régimen, y empiezan las presiones sobre los niños. Estos primeros días, todos los días, los niños tienen las apariciones, estén donde estén, más o menos a la misma hora, y empiezan las presiones. El párroco del pueblo, que es un sacerdote, un fraile franciscano, es el padre Yoso, estos primeros días no estaba en el pueblo, porque estaba dirigiendo unos ejercicios espirituales en Zagreb a un grupo de monjas, y regresa unos cuantos días después. Él se fue, dejando una aldea tranquila, calmada, de campesinos, donde se trabaja duro, de sol a sol, y cuando vuelve el pueblo está patas arriba, porque hay 6 niños que dicen que la Virgen se aparece en el monte. Al padre Yoso no le hace ni pizca de gracia. Él, por supuesto, recela de lo que están contando, se piensa que es un juego de niños. Les entrevistan a todos juntos y en privado, uno por uno, y empieza su oposición al fenómeno que está viviendo ese pueblo, ¿no? Cuando esto va más y va más y va más, un día en la iglesia, una iglesia muy grande para ser un pueblo tan pequeño, la iglesia está llena como nunca había estado, y el padre Yoso celebra la Eucaristía y les pide a los feligreses, les dice: nuestra fe no se basa en fantasías. Nosotros sabemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Dios está en la iglesia, no está en el monte. Donde está es aquí. Por favor, al acabar la misa, iros a vuestras casas a rezar a vuestras casas, no vayáis al monte. Bueno, pues como un rebaño obediente, que era el pueblo del padre Yoso, acaba la misa, les da la bendición, podéis ir en paz. El padre Yoso sale fuera para ver cómo su obediente parroquia les falta tiempo para ir corriendo al monte, ¿no? Y el hombre se queda destrozado, se queda destrozado. Se sienta en aquella parroquia, en la misma que hay ahora, en el cuarto banco, mirando a la derecha, mirando desde el altar, y le pide a Dios un signo. Él le hace una oración, le dice: Señor, tú te has manifestado en los tiempos de prueba muy claramente a tus profetas, a tus santos y a tus hijos. Te manifestaste a Moisés, a Abraham,
necesito una señal, dime cómo tengo que actuar. Y él cuenta que en ese momento oye una voz que le dice: sal y protege a los niños. Él lo oye muy nítidamente, muy claramente, no duda. Sale a la calle por una puerta lateral que tiene la parroquia y en ese momento ve como los 6 muchachos llegan corriendo, se le agarran al hábito, están muy nerviosos, están gritando, asustados: Padre, han venido a nuestras casas a por nosotros, ayúdenos. Y él le dice: pasad, escondeos en la sacristía. Los niños entran, él se queda allí y apenas un minuto después llega una furgoneta de la policía. Se bajan unos hombres armados y lo que le preguntan es: ¿ha visto a los niños? Y él responde: sí, los he visto. Y los soldados interpretan que les ha visto pasar por allí, pero no hacen más preguntas y tal como han venido se suben corriendo y siguen en la misma dirección que llevaban. Y él en ese momento empieza a dar crédito, por la voz que ha oído, a lo que está sucediendo. A finales de julio, cuando ya lleva un mes sucediéndose las apariciones, cuando ya hay miles de personas acampados allí, viviendo allí para vivir el fenómeno, un policía vestido de paisano se presenta en la casa del padre Yoso, en la casa parroquial, y le dicen que tiene que cerrar la parroquia, que no puede celebrar más misas. Y él dice que no, se niega. Y él dice que la iglesia no se cierra mientras él esté allí. Entonces le dicen que se tiene que ir con ellos detenido a Mostar. Él dice que vale. Y le dicen que se quite su hábito, el hábito de fraile, que se lo quite. Y él se niega también. Él dice: yo soy franciscano y si me detienen a un franciscano. Entonces allí, a la puerta de la casa y a los ojos de la gente que pasaba por allí, le arrancan el hábito, le pegan una paliza y a empujones le meten en un camión. Y durante 1 año y medio casi nadie del pueblo ve al padre Yoso porque está encarcelado en Mostar, sufre torturas, sufre aislamiento. Sin embargo, él cuenta cómo cuando salió de ese aislamiento y pudo tener contacto con otros presos, fue feliz en la cárcel porque así pudo confesar a mucha gente. Mientras tanto, las apariciones se siguen sucediendo allá donde los niños estén. Prohíben las autoridades el acceso al monte de las apariciones, al Monte Podro, lo acordonan, perros, helicópteros sobrevolando Medjugorje, pero la Virgen María se les aparece a los niños en su casa, en otro monte que hay al lado, que es el Monte Krisevad, en la sacristía de la parroquia ha habido muchas apariciones, en el mismo presbiterio, en el altar de esa parroquia ha habido muchas apariciones, y el fenómeno sigue sucediendo, amenazas incluso de muerte al pequeño Yakov. En una mesa como esta le ponen una pistola y le dicen: si sigues diciendo que ves a la Virgen, te vamos a matar. Y él, que apenas tiene 10 años, responde: pues entonces me tienes que matar porque yo veo a la Virgen María. Amenazas a sus familias de perder los trabajos entonces dependen del gobierno comunista. Presiones muy fuertes. Mirjana lo pasó muy mal, que Mirjana regresa a Sarajevo, amenazas de expulsión del colegio de sus hermanos. Pero bueno, sus padres dijeron: si estás viviendo esto, adelante, pase lo que pase, Dios nos protegerá. Y así es como lo van viviendo los 8 años que quedan de comunismo, y el comunismo se colapsa, como sabéis, en el año 89, se derrumba y Medjugorje sigue adelante, ha pasado por encima del comunismo. Sin embargo, estos chicos se tienen que seguir enfrentando, ya son más mayores, ya tienen 20 años, a todo tipo de presiones, de intereses de todo tipo, ¿no? Empiezan a llegar extranjeros, equipos psiquiátricos para hacerles todo tipo de pruebas que os podáis imaginar, durante los éxtasis, antes de los éxtasis y después de los éxtasis. Resultados de aquellos numerosísimos estudios, no fue una vez, no fue 2, fueron muchas veces, se convirtieron estos chicos casi en objeto pues como cobayas de laboratorio, ¿no? para universidades italianas, universidades suizas, que desplazaban allí muchísimos equipos de investigación. Durante los éxtasis, los muchachos pues no respondían, como he dicho antes, a estímulos externos, pues se les ponía calor sobre la piel y no respondían, haces de luz sobre la pupila y la pupila no tenía acto reflejo. Y
Y bueno, y así fueron sucediendo los años, hasta que Medjugorje crece, Medjugorje se hace mundialmente conocido, empiezan a viajar por miles. Se habla ya de que más de 1 millón de personas va al año a Medjugorje, convirtiendo Medjugorje en uno de los santuarios, o en uno de los, no santuarios porque es parroquia todavía, en uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa, y sobre todo Europa del Este, junto con Czestochowa, pues el lugar al que más, ¿no? La vieja Europa del Este comunista en la antigua Yugoslavia. Y hasta nuestros días, hace 3 años ya, pues el Vaticano coge, digamos, en sus manos este asunto, crea una comisión de investigación y están investigando. Están haciendo pues lo que hace la gente que investiga, ¿no? Pues preguntas, pruebas y cotejar documentación histórica, en fin. Todo este tipo de cosas. Y los chicos han tenido una vida normal dentro de la normalidad que es su vida. Todos se han casado, todos tienen hijos. 3 de ellos a día de hoy siguen teniendo apariciones cada día, y los otros 3 en diferentes fechas del año concretas. Mirjana el día 2 de cada mes y el 18 de marzo, que es su cumpleaños. Ivanka el 25 de junio, que es el aniversario de la aparición. Y Jakov el día de Navidad. El día de Navidad, que la Virgen María siempre se le aparece vestida de diferente forma, vestida de fiesta, vestida con una túnica dorada, y siempre lleva al niño Jesús en brazos. Jakov cuenta, por ejemplo, cómo él nunca le ha visto la cara al niño Jesús, pero sí la mano, cómo juega con el cabello de su madre. Historias así, pues, muy numerosas. ¿Cómo conozco yo Medjugorje? ¿Qué pinto yo en todo esto? Pues veréis, yo soy periodista. Y yo nací en Madrid, en una familia católica, cristiana. Fui a un colegio católico, me educaron en la fe, me bautizaron, pues como a tanta gente en España, que es lo normal, ¿no? Y a cierta edad, pues yo, sin haber dejado nunca de creer en la existencia de Dios, pero yo dejé la iglesia, yo dejé de practicar, me alejé, y como tanta gente, no era nada extraño, por lo menos en el entorno en el que yo me movía. Y más o menos a los 27 años, 27-28 años, empiezo a vivir una profunda crisis de identidad, de una crisis existencial de todos los ámbitos, salud, trabajo, fe, familia, todo se junta en un momento concreto y empieza a suceder todo esto. Me voy a vivir, a pasar unos días de descanso, de retiro, por así decirlo, a descansar. Me recomiendan irme a un pueblecito de Guadalajara muy pequeño, en el que no hay ni cobertura de móvil ni bar, lo cual era una tortura, con una comunidad de una cosa que se llama, que yo nunca había oído hablar, la renovación carismática. A mí eso me parecía, era algo así como una ONG ecologista, no sé. Pero bueno, me dijeron que era gente buena, que me iba a dar bien de comer y que iban a rezar por mí, que a mí no me importaba ni me molestaba. Yo aparecí allí y una buena tarde, hablando con el padre Carlos San Félix, que es el sacerdote de esta comunidad, yo le digo una frase, sin pensar, que es: qué bonito debe de ser el cielo, yo me quiero ir ya allí. Y esto es una manera muy bonita de decir yo quiero morirme, ¿no? A mí esta vida ya no me ofrece nada, no me da nada, no puedo con ella. Por decirlo de alguna manera, lo que yo había recibido en mi casa en cuanto a la fe y la educación no me daba respuestas para mi vida, pero lo que había encontrado fuera de aquello tampoco me las había dado, ¿no? Y entonces era estar absolutamente perdido, sin ningún sentido, desubicado y desnortado. Cuando yo le digo qué bonito es el cielo, yo me quiero ir allí, este sacerdote es como si le das al on a una máquina, se gira hacia mí, yo le veo que los ojos los tiene en llamas, se sienta a mi lado y me dice: ¿tú sabes que existe en la tierra un lugar en el que puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos? Y yo, no sé vosotros, a mí nunca me habían dicho una cosa parecida, ¿no? Digo, caray, ¿y dónde está?
¿no? Vámonos allí. Y me dice, en Bosnia. Yo me lo tomé a pitorreo, claro, porque Bosnia, pues no dijo Hawái, no dijo Euro Disney, no dijo Las Vegas, no dijo nada parecido, dijo Bosnia, que era como la imagen del horror, ¿no? Por las imágenes de la guerra que unos años antes habíamos conocido. Yo pensé que este hombre, a ver qué burra me va a vender ahora. Digo, ¿y cómo es eso? Que en Bosnia hay un parque temático. Y me dice, no, hay un pueblecito que se llama Medjugorje, en el que todos los días, desde 1981, se aparece la Virgen. Y yo pensé, date, este tío está fatal. No puede ser, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué mal he hecho en venir aquí con esta gente? Lo que pasa es que yo estaba aprisionado porque a mí me llevaron una amiga, me llevó en su coche y ella se volvió con su coche. Y como digo, no había cobertura de móvil y entonces yo me enfadé. O sea, yo ese día lo pasé muy mal. Esta gente intentaba con toda su buena voluntad que yo encontrase un sentido a la vida, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y pues que confiase en Dios y todas estas cosas. Y a mí, pues no. En el jardín de la casa tenían una imagen de la Virgen de piedra, así puesta en un pedestal bastante alta. Y yo recuerdo estar solo en el salón de aquella casa y el padre, que yo le había contestado, bueno, educadamente, pero diciendo, no me cuente usted historias, no puede ser que la Virgen se aparezca todos los días en Bosnia, entre otras cosas porque yo pensaba, es que si esto fuese verdad ya me habría enterado, ¿no? Y me dejó un libro encima de la mesa, un libro que había escrito una monja, Sor Emmanuel, que era la portada, al menos tenía el diseño perfecto para no leerte ese libro. El nombre de una monja, Sor Emmanuel, el título, El triunfo del corazón, que a mí me sonaba a telenovela argentina, El triunfo del corazón. Y la foto de la portada era una joven de unos 17 años que tenía cara de haber bebido de más y una señora mayor con unas ovejas. Y yo decía, Dios, es una tortura este libro, ¿no? Lo dejé ahí encima de la mesa, vi la imagen de la Virgen que había en el jardín y en un arrebato de ira bajé corriendo, me puse delante de aquella imagen y me acuerdo de hacer una oración o pensar o decir, no, yo no sé, no eres más que una imagen de piedra, todo esto es una locura, no tiene sentido, no existes. Ellos dicen que eres una madre, si es verdad, empieza a serlo. Yo me vuelvo a casa y como no tengo otra cosa que hacer, yo estaba pasándolo mal, pero no tengo otra cosa que hacer, cometo, y digo esto con ironía, cometo el error de coger aquel libro y empezar a leerlo, porque ese libro hace 8 años que lo leí, es lo que 8 años después me ha traído aquí a contaros todo esto, o por lo menos el inicio. Yo cojo ese libro que cuenta unas historias, bueno, pues eso, que la Virgen María se aparece todos los días y pasan cosas en ese pueblo, y me lo devoro, o sea, me atrapa de una manera brutal, como no me había atrapado nunca nada, ningún libro, y me lo leo en una sola tarde. Y cuando me lo acabo de leer, yo me noto con alegría, me noto con cierta luz, si esto ha pasado a otras personas, ¿por qué no me puede pasar a mí, no? Pero no sé muy bien por qué yo desecho aquella historia, ¿no? Yo vuelvo a Madrid, vuelvo a mi vida, vuelvo a trabajar, trabajaba en el Grupo Intereconomía, un periódico que ya no existe, se llama Alba, bueno, y haciendo cosas de radio y de televisión también, pero allí en el seno del grupo. Esto era el verano de 2005. En agosto de 2006, en enero de 2006, una buena tarde, estaba allí leyendo el periódico en el que yo trabajaba y veo un anuncio a color de media página, en página impar, es decir, alguien se ha dejado pasta en esto, y pone mensaje de la Virgen María en Medjugorje, y digo, anda, mira, me acuerdo, digo, de esto he leído yo. Pensé, ¿quién habrá puesto un anuncio sobre esto? Pero tal como lo vi, pensé, qué bien, tal.
le cerré el periódico y me puse en mi ordenador a intentar trabajar, pero fue imposible. Yo ahí no sé qué es lo que pasó, pero mi mente estaba constantemente en el anuncio del periódico. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no podía. Se me metió muy fuertemente aquella imagen. Volví al periódico, lo abrí y vi que efectivamente había un mensaje de la Virgen que había dado por aquellos días. No tengo ni idea, no recuerdo qué ponía en aquel mensaje. Y yo hago una oración, una frase, insisto, yo no tenía costumbre de esto, ni siquiera de este vocabulario, ¿no? Digo, si es verdad lo que dicen de ti, lo que cuentan de ti, y tú tienes algo para mí allí, llévame. Pero me tienes que llevar tú, porque yo no tengo ni tiempo ni dinero. Y si no, déjame en paz. Y entonces cerré el periódico y me volví a mi sitio como si nada hubiese pasado. Nada más lejos de la realidad, todo estaba empezando a suceder. No han pasado ni 2 días de este episodio y mi director del periódico, consultado por una compañera, me dice que hay que ir a Medjugorje, que alguien tiene que ir allí, que el presidente tiene mucho interés, don Julio Ariza, que hay mucha inquietud entre lectores que escriben, que llaman, que preguntan que qué es esto de Medjugorje, y que me voy. Entonces yo me empiezo a poner muy nervioso. Muy nervioso porque por primera vez en mi vida tengo la vivencia de hacer una oración y que sea respondida en tiempo real, casi como si estuvieses por WhatsApp con el cielo, ¿no? Llévame tú, yo no tengo ni tiempo ni dinero, y me doy cuenta de que para viajar a un lugar, el que queráis, sin gastarte ni tu tiempo ni tu dinero, es que te mande tu trabajo, es ir a trabajar, ¿no? Y yo me pongo muy nervioso porque me acordé de las historias del libro y yo vi en ese libro que en Medjugorje pasaban cosas y digo, Dios mío. Miré a los 2 lados, que tienes que preparar este viaje, y empiezo a investigar, empiezo a preparar lo que sería un viaje, como digo, con mucha inquietud, muy nervioso. Lo primero que me doy cuenta es que Medjugorje es muy desconocido en España y muy conocido en casi todo el mundo. Es algo de lo que más me sorprende. En Italia, en Latinoamérica, en Suiza, en Inglaterra, Irlanda, media Irlanda está en Medjugorje. En Austria me doy cuenta de que el cardenal arzobispo de Viena, el cardenal Sombor, pues fomenta las peregrinaciones a Medjugorje. Estados Unidos, pues desde Miami, todos los años aviones enteros. Y que hay muy poquita información en español y muchísima en alemán, en italiano, en inglés. Lo poquito que hay en español viene de Latinoamérica, no es de producción española, y me sorprende. Digo, vamos a ver, esto es España, le das una patada a una piedra y sale una ermita de la Virgen, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Me sorprende. Yo voy preparando ese viaje, mientras yo preparo el viaje o me voy informando, un compañero del departamento de marketing y ventas dice que va a venir conmigo, que se ha enterado que voy a esto y que va a venir conmigo pues para enterarse y ver si luego podemos hacer algo, lo que sea, no sé, pues algún tipo de promoción con el periódico o lo que sea. Tiene interés por acompañarme y nos damos cuenta, yo en mi cabeza pienso que hacer este trabajo va a ser muy difícil por el idioma, porque allí hablan croata. Y luego además hay un momento en el que yo recelo un poco y digo, madre mía, esto de videntes, apariciones. Mira, yo lo que voy a hacer es buscar un grupo de peregrinos, nos metemos con ellos y hacemos un reportaje de cómo se vive una peregrinación a este sitio y vamos viendo lo que va sucediendo. Y así hicimos, nos enteramos de una peregrinación, una señora de Madrid que organizaba una peregrinación. Su reacción cuando yo la llamo y me presento como periodista y le cuento, en fin, me empieza a sacar las uñas, me empieza a poner nervioso porque se pone muy contenta y dice algo así: ay, cuánto he rezado porque vengan unos periodistas a Medjugorje conmigo. Bueno, vale, nos conocemos, nos encontramos, ella es una entusiasta y nos apuntamos en su viaje. Ella me da muy poca información de ese viaje, muy acertadamente, porque si no
posiblemente no hubiese ido con ella. Y 2 días antes de nuestro viaje, Gonzalo y yo nos enteramos de que de los 7 días que vamos a estar en Medjugorje, 3 días y medio nos vamos a ir a otro pueblo que no es Medjugorje, otro pueblo de Bosnia que no es Medjugorje, a hacer unos ejercicios espirituales con un fraile croata. Y entonces digo, Dios, o sea, esta señora, para empezar, va de lista. Segundo, yo no necesito unos ejercicios espirituales. Y tercero, tengo que hacer un trabajo en Medjugorje, no en Bosnia, no. Y entonces llamo al padre Carlos, al que me había dado aquel libro, al carismático, y le digo, por favor, mire, tengo este problema, deme un número de teléfono de algún sitio en el que yo me pueda quedar a dormir mientras el resto se va a ese otro sitio. Y él me dice, ¿cómo se llama ese fraile? Digo, pregunta irrelevante, por favor, necesito un número de teléfono donde quedarme a dormir para... Entérate de cómo se llama ese fraile. Bueno, yo empecé a pensar, la gente que va a este pueblo vuelve mal, ¿no? O sea, pregunta-respuesta, ¿no? Entérate de cómo se llama ese fraile. Bueno, yo me entero, le vuelvo a llamar. A todo esto Gonzalo diciendo, pero bueno, esta gente que se cree. Le llamo al padre y le digo, mire, es el padre Lloso, que es del que os he hablado. Es un tal padre Lloso, yo no sé quién es el padre Lloso, no tengo ni idea. Y me dice, Jesús, haz ese retiro y tendrás tu reportaje. No te pierdas ni un minuto de lo que diga este señor, porque él es protagonista indispensable de todo lo que ha venido sucediendo en Medjugorje. Bueno, aceptamos barco, nos presentamos el 25 de marzo, que es día de la Anunciación, yo no lo sabía, luego ya me enteré, en el aeropuerto de Barajas a las 6 de la mañana, Gonzalo y yo, con nuestro equipo, pues la cámara, la grabadora, en fin. Y encontramos al grupo de peregrinos del que vamos a formar parte, que son básicamente unas 50 señoras de más de 50 años muy entusiasmadas con el plan, encantadas de haberse conocido y del viaje que está, pues Barajas, avión, Bosnia, apariciones, tal. 2 sacerdotes legionarios de Cristo, con los que hicimos una enorme amistad, pero pues muy serios, ¿no? Los sacerdotes legionarios de Cristo allí, y 2 ermitaños, con pinta de ermitaños, barbas por aquí, rapados, con los pies al aire. Yo me acuerdo que Gonzalo, eran las 6 de la mañana y me dice, yo, tío, me voy a fumar fuera. ¿Esto qué es? O sea, el viaje fue un horror, ¿no? Yo decía, ¿dónde nos hemos metido? Bueno, llegamos a Medjugorje. Yo iba con el ánimo, en mi ánimo lo que había era un morbo brutal, un morbo enorme, por 3 cosas. Porque ya que íbamos allí, pues ver a un vidente y que me dijese, sin que le temblase el labio ni se pusiese rojo, que veía a la Virgen. O sea, que una persona cara a cara me lo diga a mí, no leerlo en un libro ni que me lo cuente, sino estar con ellos durante una aparición. Y como tercer lugar, que esto ya era un bonus extra, ver algún milagrito, porque ya había leído muchos y decía, ves una cosa de estas y luego lo cuentas aquí, eres el rey. O sea, pues yo qué sé, que se mueva el sol y cosas de estas, ¿no? Bien, llegamos a Medjugorje, era sábado, 25 de marzo. Nada más llegar, después de un viaje muy largo con 2 aviones y 3 horas de autobús, Gonzalo y yo hicimos un fortín en nuestros 2 asientos del autobús, ¿eh? No nos relacionábamos con los demás, o sea, no, los de las antenas eran ellos, no nosotros, ¿no? Los marcianitos eran ellos. Y llegamos a Medjugorje, era casi las 8 de la tarde. Yo me acuerdo que salí del autobús con unas ganas de fumarme un cigarrillo tremendas, antes fumaba, y dejé las maletas ahí en la acera, y entonces el núcleo duro del grupo de señoras entusiastas, vienen 3 o 4 de ellas o 5 gritando a la adoración, a la adoración. Yo he ido a un colegio católico, había estado en muchas adoraciones y pensaba, no es para tanto, ¿no? De hecho, yo las oí bien, yo oí a la adoración, pero yo pensé, no están diciendo a la adoración, están diciendo a la aparición, porque eso sí que es motivo de estar, pero no, era a la adoración. Yo pensé, yo a la adoración no voy, no. Pero cuando me quise dar cuenta, las maletas habían desaparecido, se las habían llevado, nos metieron a empujones en la iglesia, y yo alucino.
porque me meto en una iglesia más o menos como esta de grande, al fondo porque no, de la cantidad de gente que hay no puedo entrar. Por los pasillos, sentada gente, por aquí delante, por el presbiterio, a reventar. Me acuerdo que lo primero que pensé, que estaba allí atrás, dije, pues no voy a ver aquí la custodia, ¿no? Y en ese momento sale la custodia, que es una custodia de 1,5 metros, digo, mira, esto lo tienen preparado. Y me quedo allí. Durante esa hora que duró aquello, yo no recé nada y estuve observando. Y me llamaron la atención algunas cosas. Una de ellas, la cantidad de gente que había. Otra de ellas, la gente venía de muy lejos. Yo allí vi gente, vi asiáticos, vi africanos, vi latinoamericanos. Y recuerdo mirando a un tipo que debía ser coreano o vietnamita. Yo pensaba, este tío se ha hecho un viaje de 15.000 kilómetros para una adoración. O sea, al fin y al cabo está aquí en la adoración. O sea. Y luego me llamó mucho la atención las caras de la gente. Había allí dentro, en ese templo, se estaba viviendo algo que a mí se me escapaba. Esa gente estaba con el corazón, con la inteligencia y con la voluntad metida en la custodia. Había una relación, una interacción entre lo que había allí encima del altar y cada una de esas personas, que además cada una de esas personas venía de vete tú a saber dónde. Y a mí me chocó mucho esto me descompuso tanto que yo me pregunté por qué venir de tan lejos, por qué viene esta gente aquí, por qué se reúnen todos estos de tan distintos países de tan lejos aquí y cómo es posible que recen así, ¿no? Cuando yo salgo de la parroquia, esas 3 inquietudes que yo tenía de estar en una aparición, ver a un vidente y ver a un milagro, han pasado a un segundo, a un tercer plano. Ya no me interesan. En mi corazón hay una inquietud que es formar parte de aquello, ser uno de ellos. Yo en esas caras vi paz. Vi a una serie de personas que eran protagonistas de algo que a mí se me escapaba, que era la oración con Dios, una oración personal. Al día siguiente tenemos nuestro primer día de retiro espiritual con el fraile croata en otro pueblo de nombre impronunciable, a 1 hora y pico de Medjugorje, más o menos, a 1 hora de Medjugorje. Y os voy a contar cómo empezó aquel retiro con el Padre Lloso y cómo termina. Éramos unas 62 personas sentadas en un aula, en sillas, y el Padre Lloso nos pide todo esto mediante intérprete. Que con un micrófono como este nos vayamos por orden presentando, decir quiénes somos, de dónde venimos y por qué hemos hecho ese viaje, esa peregrinación hasta Medjugorje. Bien, Gonzalo y yo nos sentamos atrás del todo y la primera mujer coge el micrófono y a mí me deja patidifuso, porque cuenta una historia absolutamente dramática, muy dolorosa de su vida, una historia personal. Yo en la vida había visto a alguien que se abriese así sin pudor delante de un montón de desconocidos, que pusiese esa confianza en otra persona, que en este caso era el fraile, y en aquella pequeña comunidad que se había formado en aquel retiro de desconocidos, como digo, y me quedó, yo pensé, bueno, esta señora no debe de, bueno, la pobre lo está pasando muy mal, es verdad, pero un poquito de por favor, ¿no? Y pasa el micrófono a la siguiente y pasa lo mismo, y el siguiente lo mismo. Entonces yo empiezo a ver a una serie de personas con un dolor inmenso, con un dolor arrollador, que recuerde así a bola pluma, pues un señor que le diagnostican un cáncer y le han dado un tiempo de vida, ¿no? Una mujer española también que de 4 hijos, uno se había muerto por una sobredosis y otro se había estampado contra unas rocas haciendo surf. Y una colección de dolor humano brutal. Cuando el micrófono llega a Gonzalo, después de 1 hora de testimonios así, bueno, también había gente que estaba allí un poco despistada. No, pues es que a mí mi madre me ha dicho que si la acompañaba a los Balcanes de viaje y tal, y aparecía allí, ¿no? Y cuando llega el micrófono a mi compañero, a Gonzalo, él se presenta, me llamo Gonzalo, tengo 30 años, trabajo para un periódico y vengo a hacer un reportaje.
Entonces el padre Yoso, que había estado todo el rato con la mirada fija en un papel escribiendo, en ese momento levanta la vista y le fulmina con la mirada, ¿no? O sea, era un poco como este tío, o sea, se me ha colado uno, ¿no? Y entonces tengo la suerte de que yo soy el siguiente, ¿no? Entonces cojo el micrófono y digo, soy Jesús García, soy periodista, vengo de Madrid, trabajo en un periódico católico y dije lo de católico para que el fraile se calmase y vengo a hacer otro reportaje, bueno, el mismo, y pasé el micrófono y pues no sé quién es más. Aquel retiro el padre Yoso lo inicia con una charla introductoria, esto era ya por la noche, justo antes de irnos a dormir, una charla introductoria que ni a Gonzalo ni a mí se nos ha olvidado nunca, ¿no? Nos dijo lo siguiente: tienes que hacerte una pregunta. ¿Estás realmente dispuesto a vivir un encuentro, a encontrarte personalmente con Jesucristo? Has hecho un largo viaje, no me conoces a mí, no conoces mi lengua, no conoces mi cultura, te estás gastando tu tiempo y tu dinero y el de los tuyos en esta peregrinación. Respóndete ahora. ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro con Jesucristo o estás pensando en tu reportaje de tu periódico? Pues las 60 cabezas que había allí se giran hacia nosotros. A mí nunca me habían agredido de esa manera, o sea, yo le dije a Gonzalo, digo, qué fraile más simpático, qué mosca le habrá picado, y nos vamos a dormir absolutamente descolocados, o sea, todo esto, yo no pegué ojo, ¿no? 3 días y medio después, ejercicios espirituales con el padre Yoso, muchísima oración, mucho ejercicio espiritual que él iba dirigiendo. 3 días y medio después, este fraile tan antipático que tuvo aquel aterrizaje con nosotros, yo le amo, yo digo que es mi padre, yo le quiero como a un padre espiritual que ha sido el medio a través del cual Dios se ha manifestado profundísimamente en mi corazón. Una de las cosas que sucedieron en aquel retiro es que yo me di cuenta de que yo, por mi educación y por mi formación, tenía un montón de conocimientos sobre la fe y sobre la Iglesia que eran una especie de vitrina que yo tenía en algún lugar de mi conciencia, de adornos viejos, antiguos, llenos de polvo, inanimados, y que a medida que este sacerdote iba hablando y nos iba contando lo que era Medjugorje y lo que él había vivido, aquellos objetos inanimados preciosos, pero que a mí no me valían para nada, cobran vida, se empiezan a mover. Los sacramentos, la oración, la Biblia, empiezan a darme aire. Me empiezan a presentar a un Dios que existe, que se mueve y que actúa en mi vida, que toma parte de ella. No solo observa, sino que actúa. Volvemos a Medjugorje 3 días y medio después. Ya ni videntes, ni apariciones, ni siquiera cámara fotos, ni grabadora. O sea, era a la adoración, al rosario, en fin. Y regresamos a Madrid. Pensábamos que iba a ser fácil la vuelta y empezó la guerra, ¿no? Porque yo me presenté ante el director y le dije, mira, yo creo que allí pasa algo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Yo a la Virgen María no la he visto. A mí mucha gente me pregunta, la gente me viene y me dice, ¿tú la has visto, verdad? No la he visto. Yo siempre lo digo, si yo veo a la Virgen, la entrevisto, le hago fotografías y sale en el periódico, no la he visto. Yo a mi jefe se lo digo, allí no sé. Vale, ¿tú has entrevistado a algún vidente? No. ¿Has estado en las apariciones? No, tampoco. Bueno, pues nada, pues si queréis escribir una columna en una página, pues yo decía, ¿cómo que una columna? O sea, esta es la historia que está partiendo la vida de mucha gente en dos y para bien. Entonces tuvimos una pelea que duró cerca de un mes, durante el cual tanto Gonzalo como yo vimos que nuestro puesto de trabajo corría peligro, porque era un enfrentamiento. Gonzalo se quitó muy pronto este problema porque 3 semanas después
nos dijo con 30 años que dejaba el periódico, dejaba su vida y se iba al seminario. Digo, a este ya no lo van a despedir, ¿no? Que se la juegue él, ¿no? Y se ordenó sacerdote hace un mes. Está allí en una parroquia de Madrid, en Vicálvaro, y bueno, entonces él se mete a cura y digo, pues entonces yo lo tengo que contar, ¿no? Vamos, no me voy al seminario y lo cuento, ¿no? Y yo hicimos aquel reportaje entre los dos, luego vienen algunos más artículos, la voz empieza a correr y me convertí de alguna manera, sin haber querido y sin haberlo buscado y sin haber hecho nada, es más, siendo muy receloso al principio, como os he contado, en el periodista de Medjugorje, lo cual a mí, bueno, no es que me fastidiase, ¿no? Pero yo siempre que me decían, tú eres el periodista de Medjugorje, yo pensaba, bueno, es que hago más cosas, o sea, no hago solo Medjugorje, ¿no? Tengo un trabajo más amplio, pero bueno, apenas año y medio después, bueno, yo empecé a viajar mucho a Medjugorje, a hacer peregrinaciones. Gonzalo fue enseguida, yo fui 3 meses después y luego en agosto regresé en un viaje en furgoneta y empecé a vivir aquello de una manera muy, muy, muy seria, ¿no? A mí me cambia la vida, yo empiezo a rezar, empiezo a rezar con gusto, empiezo a rezar como que me sale solo. Rezar era como dar un paso al caminar, que te sale solo. Empiezo a aprender un montón de cosas sobre mi fe, sobre la Iglesia que yo no había sabido, que yo no había vivido. Y todo me va viniendo solo, es como un regalo, ¿no? Es algo que cuando yo era jovencito, con muchísimo esfuerzo, no había conseguido y por eso lo había abandonado. Y sin embargo ahora se me daba. Un par de años, año y medio después, 2 años después, un periodista de información religiosa, con mucha experiencia, mucho recorrido ya, Alex Rosal, que es el presidente de una editorial, Libros Libres, me llama y me dice, Jesús, quiero que escribas un libro sobre Medjugorje. Esto para cualquier periodista es un sueño, que el editor te llame para que escribes un libro. Lo normal es que tú escribes un libro y vas golpeando puertas, o al final te lo editas tú. Y yo le dije, mira, Alex, me encantaría, pero no tengo tiempo, no puedo. El trabajo en una redacción es todo el día, no tienes horario, fines de semana, el móvil encendido suena por la noche, tienes que ir a no sé dónde. No tenía el orden necesario para hacer un trabajo tan exigente como es un libro. Pero yo ya había conocido a la Virgen María, y lo que le dije a Alex, que lo hemos recordado muchas veces pues sonriendo, es: mira, Alex, yo ya conozco cómo se maneja la Virgen, entonces si tú quieres editar un libro de Medjugorje, se lo vamos a pedir a ella, que te mande quien te lo escriba. Bueno, Alex es un buen tipo, pero también es empresario. Y me dijo, sí, pero es que quiero que seas tú. No, pero es que no tengo tiempo, vamos a pedírselo a la Virgen. Bueno, en fin. No había pasado ni una semana cuando yo recibo una llamada, y es el director de una oficina de una institución benéfica que se dedica a recaudar dinero para financiar proyectos misioneros en el mundo, y me ofrece un puesto de trabajo porque está buscando a un periodista. Y yo le digo, bueno, fenomenal, ¿cuánto me pagas? Y me dice, pues mira, aquí rico no te vas a hacer, porque esto es una institución benéfica y de la Iglesia, y aquí no se paga mucho, ¿no? Y yo pensé, pues qué mal te lo estás montando. Digo, bueno, ¿y qué me ofreces? Y entonces él dice, yo no te puedo ofrecer mucho dinero, pero te puedo ofrecer tiempo. A mí se me vino como un tiro a la cabeza, que yo había dicho que no escribía el libro porque no tenía tiempo. Y entonces me empieza a poner otra vez muy nervioso. Otra vez. Digo, otra vez está pasando. O sea, siento la inseguridad de que alguien está manejando los hilos de tu vida. Y digo, Dios mío, porque este señor no sabía de mi conversación con Alex, ¿no? Y esto no sucede. O sea, nadie te llama un día y te dice, oye, te voy a hacer una oferta de trabajo y yo lo que te ofrezco es tiempo. Esto no sucede. Digo, bueno, ¿te tengo que responder ya? No, tómate tu tiempo para... Y me tomé un fin de semana. Porque me di cuenta de que yo había puesto una excusa para no escribir ese libro, que
que había sido el tiempo y la excusa había sido fulminada. La habían destrozado, ¿no? Y tuve la sensación, dije, es que después de esta experiencia, diga lo que diga, lo van a fulminar. Entonces, probablemente Dios ya haya elegido o ya haya decidido que yo escribo este libro, ¿no? Y yo pensé, no voy a discutir con Dios. Allá Él. Si sale mal, a mí que no me diga nada, ¿no? Llamé a Alex, recuerdo el lunes, y le dije, Alex, ¿has rezado mucho? Dice, pues no. Digo, bueno, pues no importa ya. Entonces yo dejé mi trabajo en un sitio para cambiarme al otro, no tanto por el trabajo en sí, sino como para escribir este libro, ¿no? Lo cual no deja de ser una locura. Una locura maravillosa, porque empecé a escribir aquel libro y me lo pasé pipa. Me lo pasé pipa. Disfruté como no he disfrutado nunca con ningún otro trabajo. Además, esto fue la excusa perfecta para viajar más a Medjugorje, introducirme mucho en la vida, en el día a día de la parroquia, en la vida de los videntes, los frailes, en testimonios, gente que te cuenta pues más. Medjugorje, como esto lo digo como periodista, es fascinante, porque te sientas en una cafetería y al primero que pase por allí le dices que se sienta a tomar un café y le preguntas qué haces aquí y te cuenta una historia asombrosa. Y entonces te da para hacer un libro. Bien, el libro sale, yo cuando lo escribo disfruto mucho, es una especie de trabajo que hago con la Virgen María, rezando mucho, disfrutando mucho, conociéndola mucho, aprendiendo, leyendo libros de cómo era la Virgen María, yo no la conocía. Y a todo esto me va alimentando, me va dando una ilusión, una alegría. Y sale el libro. Sale el libro y en contra de lo que yo pensaba, porque yo decía, vamos a ver, desde el punto de vista del marketing, esto es absurdo. O sea, hacer un libro, tú quieres vender, pues escribes de otra cosa, pero no de la Virgen. Y sobre todo no cuentas que 6 tíos bosnios ven a la Virgen. O sea, es absurdo. Sin embargo, se vende muchísimo el libro, a lo bestia. Es un bestseller. Y a mí esto me trastoca otra vez, ¿no? Digo, Dios mío, ¿cómo vas haciendo estas cosas? Yo aprendo en todo este tiempo, y de la mano del Padre Yoso, que me reencuentro con él varias ocasiones, lo que creo, lo que yo entiendo, lo que yo interpreto es mi opinión personal, que es Medjugorje, que es lo que os voy a contar ahora. Mirad, Medjugorje es... Bueno, como os he dicho, allí yo no sé si se aparece la Virgen, porque no la he visto, yo no la he visto, pero allí pasa algo, ¿eh? Eso de entrada. Allí pasa algo que es bueno para la gente, porque veo los cambios que hay en su vida. Y que es bueno para la Iglesia, porque veo que mucha gente entra a la Iglesia por esa puerta llamada Medjugorje y no veo a nadie que salga por ella. Medjugorje es una potentísima llamada a la conversión, pero ojo con esta palabra, es a la conversión no del ateo o no cristiano o no creyente, es una potentísima llamada de Dios al corazón del cristiano bautizado que en alguna esquina de su vida ha dejado olvidadas una serie de cosas que son importantes, que era lo que me había pasado a mí. Yo, cristiano bautizado, educación católica, colegio católico, familia católica, y no estaba en la Iglesia, ¿no? ¿Y esto cómo sucede? ¿Cómo se da esta llamada? A través de un fenómeno de apariciones que se dan a seis personas durante toda su vida, todos los días. De manera tal que la Virgen María les da una catequesis personal en la que les explica a unos hombres de mi tiempo cómo se vive en cristiano en mi tiempo, adhiriendo a tu vida en el mundo en el que vivimos la presencia de Cristo como algo inherente a la propia vida, como es el trabajo, como es dormir, como es comer, como es tu familia, dando una serie de instrucciones, de herramientas, de mensajes definidas en una catequesis que da el Padre Yoso en su momento, que él llama las 5 piedras de Medjugorje.
¿Cuáles son estas 5 piedras? La primera de ellas, la oración. La oración con el corazón y más en concreto del rosario. La Virgen María dice en Medjugorje que explica, o lo que yo he aprendido allí es que contemplar a diario los misterios de la vida, los misterios del rosario, es pararte a contemplar los momentos más importantes de Jesucristo, nuestro Señor. Y que para vivir en cristiano eso es importante, claro, la lógica es aplastante en realidad, ¿no? Y enseña de una manera muy pedagógica, muy maternal, a rezar el rosario con el corazón, dice ella. No de una manera más mecánica, sino con el corazón, poniendo tu vida en ello, ¿no? La Virgen María explica la inmensidad de gracias que Dios, por su intercesión, derrama sobre nosotros cuando rezamos tan solo una Ave María. Os cuento una anécdota. Yakov, el pequeño, 10 años, cuando empiezan las apariciones, amenazado de muerte y el tío echado para adelante, un día, Yakov le encanta el fútbol, es un súper fan del fútbol. Y cuando es un niño, un día se queda jugando al fútbol con sus compañeros allí, y ese día la Virgen María le había pedido que rezase un rosario por sus intenciones, porque la Virgen María también tiene intenciones. Entonces le dijo que rezase un rosario por sus intenciones. Cuando Jacob sale del colegio, ve a sus amigos jugando al fútbol y dice, bueno, voy a jugar un rato con ellos y luego rezo el rosario. Y se queda jugando hasta que se pone el sol y reza un Ave María y se olvida de lo demás, ¿no? O sea, no, porque él entonces tenía 11 años. Cuando va caminando a su casa se asusta, se muere de miedo, le entra, es como, madre mía, que la Virgen lo ve todo, ¿no? Que me han pillado. Y dice, y él piensa, me va a regañar, cuando se me aparezca esta noche me va a regañar, ¿no? Entonces la Virgen María se le aparece y le dice, gracias, hijo mío, gracias, porque por ese Ave María he podido salvar un alma. Pero no le dice nada más, no le reprocha nada. Jacob cuenta que nunca en su vida ha dejado de rezar el rosario entero toda su vida. Entonces es una enseñanza muy pedagógica, muy maternal, la que hace con ellos. La segunda piedra, la lectura de la Biblia. Lo que yo aprendí allí es que, bueno, en mi primer viaje yo me di cuenta, aprendí que yo nunca en mi vida había tenido una Biblia. Y yo decía, esto es absurdo, porque todos los musulmanes tienen un Corán. Y yo nunca he tenido una Biblia, ¿no? Y de hecho Gonzalo y yo nos compramos nuestra primera Biblia al volver de Medjugorje, edición de bolsillo para poder trastear con ella para arriba y para abajo, pero la Biblia. Y lo que aprendimos allí, lo que el Padre Llosa nos sintetizó de los mensajes, es que la Biblia, aunque tiene un formato como todos los demás libros, es tinta y papel, pero es un libro absolutamente distinto a todos los demás libros que se han escrito, publicado y editado de la historia. La Biblia es un libro dinámico, mientras que los demás son estáticos. La Biblia es un libro dinámico en cuanto a que ha sido inspirado por Dios a una serie de personas a lo largo de la historia para comunicarse contigo en el momento de la historia en el que estás viviendo. Cada versículo de la Biblia tiene sabiduría, que no conocimiento. Yo le dije al Padre Llosa en una ocasión, Padre Llosa, si es que yo me esfuerzo, yo leo la Biblia, pero es que no me entero. Yo llego al libro de los números y esto es horrible, ¿no? Y me dijo, porque lo lees mal, porque lo lees con la inteligencia y no con el corazón. Si quieres tener conocimiento, si quieres tener inteligencia, léete la enciclopedia. Esto lo que te da es sabiduría. No importa tanto lo que llega a la razón como lo que llega al corazón, y de ahí obtendrás conocimientos de la vida de Dios, porque la Biblia es palabra de Dios. El Padre Llosa nos enseña, la Virgen María, a leer todos los días, aunque sea un versículo, todos los días, que la Biblia tenga presencia en las familias cristianas, que no esté en una estantería. No puede estar la Biblia en una estantería con los 3 mosqueteros y con Harry Potter. No puede ser. Recuerdo que en una ocasión, en un encuentro con el Padre Llosa, un hombre le dice, es que a mí Dios nunca me ha dicho nada, Dios nunca habla. Y le dice, ¿cómo que no habla? Si te ha dejado 1000 páginas escritas
Es como si me dices que nadie te escribe cartas y resulta que lo tienes lleno, pero tú nunca has abierto el buzón. Dios habla a través de la Biblia y habla al corazón. La tercera piedra, la confesión. Hay un mensaje muy claro sobre la confesión que dice la Virgen María: si cada uno de vosotros, mis hijos, es muy importante lo de cada uno de vosotros, mis hijos, porque la Medjugorje es una llamada a los cristianos bautizados. Ella se refiere a los demás como los que aún no conocen el amor de mi Hijo y nos pide que recemos por ellos. Pero es una llamada a la conversión de la Iglesia, al corazón de la Iglesia, a nosotros. Dice: si cada uno de vosotros, mis hijos, se confesase al menos una vez al mes, el mundo entero se convertiría. Yo cuando leí este mensaje a mí me paralizó, ¿no? Empecé a echar cuentas, a ver, ¿cuándo fue la última vez? Y entonces ya procuro, ¿no? Medjugorje es asombroso, os cuento otra cosa, ¿no? Yo dejé de pelearme con Medjugorje en mi tercer viaje, en realidad, ¿no? Porque los argumentos contra Medjugorje son muchos, la historia es absolutamente irracional, se escapa, ¿no? En mi tercer viaje fui en agosto de 2006, de ese mismo año, y pude ver en los laterales de la parroquia cómo había contados 207 sacerdotes confesando. Todos ellos, me equivocaré en 2 o 3 nomás, con 6, 8, 15 personas esperando para confesarse. Y todo esto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que empezaba el rezo del rosario. Bien, yo ahí fue cuando decidí tomar parte. Aquí está pasando algo, ¿no? Yo eso no lo he visto en Tierra Santa, no lo he visto en Roma, no lo he visto en encuentros con el Papa. Lo he visto, lo he leído, contado en crónicas de las apariciones de Guadalupe, de las de Fátima, conversiones a lo bestia, como con prisa. Allí teníamos que llevar a un sacerdote, amigo, la bolsa con la comida y con agua, con fruta, porque no se podía levantar del taburete de confesar. Llevándoles agua, llevándoles gorras. Allí los sacerdotes se hartan a confesar, y eso no pasa en ningún sitio, ¿no? Yo ahí pensé, si esto es del demonio, se lo está montando muy mal. Tiene que ser de Dios. La tercera piedra, la confesión. La cuarta piedra, el ayuno. Esto fue curioso también, tuvo su historia. Vimos en los mensajes de la Virgen, el Padre Lloso nos enseñó cómo la Virgen María en Medjugorje pide un ayuno muy estricto, 2 días a la semana, a pan y agua, los miércoles y los viernes. Y yo me acuerdo que yo pensé, qué raro que si la Iglesia lo que nos pide es ayunar 2 días al año, la Virgen María venga aquí y haga este desfalco, ¿no? O sea, y entonces, muy por la gracia de Dios, por la providencia, trabajando con Gonzalo, viendo un libro que se llama La Didache, que es un compendio de textos de los primeros padres de la Iglesia, se contaba cómo las primeras comunidades cristianas ayunaban a pan y agua 2 días por semana. Y vimos que eran el 4º y el 6º día de la semana. Y yo dije, se ha colado la Virgen, porque el miércoles y el viernes son el 3º y el 5º. Claro, torpe de mí, que no sé nada de historia. Y para los primeros cristianos el primer día de la semana era el domingo, y el lunes solo lo es desde hace 200 años para nuestra sociedad, para nuestra civilización. Y me di cuenta, dije, pues es lo mismo. La Virgen María pide que se haga lo que hacían las primeras comunidades cristianas, que ayunaban esos días, el día antes al jueves, que era el día de la institución de la Eucaristía, como preparación, y el viernes, el día que había fallecido el Señor. Y se insistía mucho en esos mensajes de la importancia del ayuno, que tiene una raíz evangélica, una enseñanza personal de Jesucristo que equipara el valor espiritual de la oración al del ayuno. Y la quinta piedra, que es a la que te llevan las otras 4, y que es el centro, que es el fundamento. O sea, Medjugorje, al final, tú puedes hacer todo lo que quieras, dar todas las vueltas que quieras, pero acabas en la quinta piedra, que es la Eucaristía. Sin remedio, acabas en la Eucaristía. Tanto en la celebración eucarística y en la comunión, como en la adoración eucarística, en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Yo os cuento lo que yo viví.
El padre Yoso nos hizo un ejercicio en uno de los encuentros que tuvimos con él. Yo ya iba a misa los domingos y dijo: haceros la siguiente pregunta. Yo os invito a que os la hagáis, no respondáis en alto, os la quedáis vosotros. ¿Vas a misa los domingos? Y yo pensé: sí, aquí estoy yo, ¿no? Yo me sentí como muy orgulloso, ¿no? Dije: yo es que soy un católico fetén, ¿no? Pata negra. A misa todos los domingos, como manda la Iglesia, ¿no? Me acuerdo que también pensé: voy los domingos porque me mandan que vaya los domingos. Si fuese los martes, pues iba los martes, no voy a discutir. Mi padre Jesús nos preguntó eso: ¿por qué vas a misa los domingos? Y yo pensé: porque lo dice la Iglesia. La siguiente pregunta fue: tú que vas a misa los domingos porque lo manda la Iglesia, ¿tú te crees que en esa misa sucede lo que la Iglesia dice que sucede? Es decir, que en la formulación de unas palabras, un pedazo de pan, que ni siquiera parece pan, que parece una cartulina blanca, se transforma en la presencia de Jesucristo, con toda su humanidad, con su sentido del humor, con su inteligencia, con su voluntad, con su información, con su tristeza, con su querer compartir, como cualquier otro ser humano, y con toda su divinidad. Es decir, a 3 metros de mí, Dios que ha creado todo. ¿Tú eso te lo crees? La presencia física de Dios. Y yo pensé: sí, me lo creo. Me acuerdo que ese fue un momento muy importante, porque me di cuenta de que tenía algo que se llama fe, y que es un regalo. La fe, creer en las cosas de Dios, es un regalo, porque ni me lo han dado en la universidad, ni lo he comprado en el Corte Inglés, ni me lo ha regalado mi padre a los 18 años, ni me lo he encontrado en una esquina de Barcelona. Es un regalo y es una responsabilidad. Y la siguiente pregunta del padre Yoso fue: ¿y tú, que vas a misa los domingos porque te lo manda la Iglesia y crees que en la misa se hace presente Jesucristo, ¿por qué entonces vas solo los domingos? Y empecé a buscar la manera de ir a misa todos los días que pudiese, no porque me lo mandasen, no porque hubiese que cumplir, sino porque ahí estaba Jesucristo y me daba la gana encontrarme con Él. Y empecé a vivir la Eucaristía de otra manera, empecé a buscar adoraciones eucarísticas, imprimí un mapa de la zona de mi oficina y con un rotulador marqué las iglesias que habían 1 kilómetro a la redonda más o menos, y había 7. Y dije: Dios mío, qué afortunado soy, que te puedo encontrar en cualquier lugar, la presencia eucarística de Cristo. Os cuento una anécdota sobre la importancia de la Eucaristía sobre Medjugorje. 2. La Virgen María le dice a los videntes: si algún día, muchas veces los peregrinos podemos acompañar a los videntes durante su aparición porque suben al monte o porque van a algún lugar. Si algún día los peregrinos tienen que elegir entre ir a la aparición o ir a misa, porque no han ido a misa, decirles que vayan a misa, porque en la aparición soy yo quien está presente, pero en la misa es mi hijo. Y segunda, otra anécdota: un sacerdote italiano mayor que está viviendo una crisis brutal, por recomendación de su obispo, se va a Medjugorje a pasar un tiempo sabático y está allí un tiempo indefinido y forma ayuda en la comunidad parroquial de los franciscanos. Y un buen día uno de los videntes, Iván, tiene una aparición en el monte. Ellos no ponen un anuncio, no, hoy aparición en el monte, no, pero Radio Macuto Medjugorje funciona fenomenal y entonces todo el mundo se entera y es impresionante ver a esas cantidades de gente subir al monte rezando para vivir ese momento. Y este sacerdote se hace presente allí, se queda un poco atrás. Cuando tú estás con ellos en una aparición, tú sabes que empieza la aparición porque ellos caen de rodillas y se quedan en silencio, entonces pues la gente se queda en silencio y sabes que ha terminado porque el vidente en cuestión pues empieza a rezar. En el momento en que el vidente cae de rodillas, este sacerdote quiere ponerse de rodillas como los miles de personas que había a su alrededor y no puede. Es como que se le bloquean las rodillas, como que le tira de atrás la pierna, no puede, y él incluso siente vergüenza porque dice: madre mía, todo el mundo de rodillas y yo aquí vestido de cura, de pie, el único de pie. Entonces, bueno, se queda de pie, no sabe lo que le ha pasado y termina la aparición. Y siempre los videntes cuentan, dan
repiten, si la Virgen María ha dado algún mensaje, lo comunican. Y luego cuentan, pues hoy la Virgen María ha venido muy contenta, o ha venido acompañada de 2 ángeles, o ha rezado sobre los enfermos que están aquí, lo que sea, ¿no? Y ese día el vidente cuenta algo que nunca había contado. Dice, hoy ha pasado algo extraño. En la aparición yo siempre me pongo de rodillas y la Virgen se queda de pie, pero hoy ella se ha puesto de rodillas. Y le he preguntado que por qué se arrodillaba. Y me ha dicho que porque mi hijo estaba entre vosotros. Y este sacerdote se da cuenta de que al salir de la parroquia había quedado en llevarle la comunión a un enfermo al acabar la aparición y llevaba la comunión en el bolsillo. Y que no se había podido poner de rodillas. Se da cuenta de la presencia eucarística de Cristo y de la importancia que le da la Virgen María con ese gesto de que el sacerdote no se arrodilla, que es el que lleva al Señor, y la Virgen María sí que se arrodilló. Y esto es lo que yo he entendido que es Medjugorje, una llamada fortísima a la conversión en el corazón de la Iglesia de los cristianos bautizados. El libro que yo escribí, y con esto ya termino, aparte de que, como os he contado, fue un trabajo maravilloso, fue una delicia, con él han seguido pasando cosas, ¿no? Yo, como digo, no pensé que un libro de la Virgen se fuese a vender así, además un autor desconocido. No me importaba, yo hacía lo que yo pensaba que tenía que hacer y ya está. Luego se ha vendido mucho. Y todo eso está muy bien, ¿no? O sea, vender libros está muy bien, viajar para presentarlo, dar conferencias, que te llamen de la radio, de la tele, en fin, todo este tipo de cosas. Todo eso está muy bien, es una alegría, una satisfacción, ¿no? Pero en todo esto hay algo que va más allá. Hay algo que va más allá. Y no es algo solo mío, sino en todas las personas que veo que de alguna manera sienten la llamada de ir a Medjugorje. En mi caso se concretó con esto, ¿no? Con el libro, con este tipo de labor. A mí me ha pasado de que hay gente que te dice que le gusta el libro. Bien, no está mal, ¿no? Pero me ha pasado también entrar en una iglesia y que se me acerque una desconocida o un desconocido, reconocerme, decir, tú eres el que ha escrito el libro de Medjugorje, sí, gracias porque has cambiado mi vida. Eso os prometo que te hiela. Eso a mí me sirve para atar los pies al suelo y darme cuenta de que no soy yo, ¿no? O sea, mi madre dice que soy bueno, pero yo sé que no tanto como para cambiarle la vida a nadie. Es Dios, ¿no? Es Dios que se manifiesta a través de unas manos torpes, perezosas, desordenadas, y toca el corazón de una persona de manera fulminante. Os cuento otra anécdota y con esto termino. Estoy caminando por Medjugorje una tarde de verano, aquello a reventar de gente, y veo como una señora me reconoce también, ¿no? Yo no la conozco, pero ella se me queda mirando, hace así como... Y yo iba con un grupo de peregrinos, me di la vuelta y la oigo que grita, ¡Jesús! Y a mí esas cosas me ponen muy nervioso, y sobre todo porque estaba con gente, y entonces yo acelero la marcha, pero ella la acelera más, me persigue, ¡Jesús! ¡Jesús! Y en Medjugorje, me coge fuerte del brazo, me doy la vuelta, me coge fuerte del brazo, y en Medjugorje, como en todas partes, como en el fútbol o como en los toros o como en cualquier parte, también hay pues gente más o menos entusiasta y que lo vive de una manera o de otra. Y entonces cuando ella me pregunta, ¿tú eres Jesús? Me acuerdo que yo le pregunto, ¿qué Jesús? Y me dice, el del libro de Medjugorje. Digo, sí, ese sí. Y mi torpeza es que no... Pero en ese momento rompe a llorar. Rompe a llorar. Digo, no le ha gustado el libro, claro. O sea, me reconoce por el libro y se pone a llorar, no le ha gustado. Digo, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces, cuando consigue calmarse un poco, bebe agua, le doy con el abanico, me cuenta, mira, tengo un hijo de 40 años que es heroinómano desde los 20 y mi familia se ha destrozado por este chaval. El matrimonio se rompió, los otros hijos le han retirado la palabra porque esta mujer siempre ha dado la cara por este chico que tiene esta enfermedad, este problema.
Dice, y ha sido la ruina de la familia, la ruina de mi vida, y él nunca ha hecho nada ni ha querido hacer por dejar la droga. Y hace unos años, yo he intentado de todo, y hace unos años ya no sabía qué hacer y empecé a rezar. Y cuando él me veía rezando, yo le decía que yo rezaba por él y él me pegaba. Y me rompía el rosario, y me rompía las estampas. Y yo tenía que rezar a escondidas. Y un buen día me hice con uno de tus libros, lo dejé encima de una mesa en casa y mi hijo se lo leyó. Cuando yo vi que lo estaba leyendo, le dejé y cuando se lo acabó me dijo, mamá, llévame a este sitio. Y bueno, yo me quedo, pues. Y me dice, ya ha venido conmigo y quiero que le conozcas. Y digo, no hace falta, no sea que no le haya gustado también y pasa. Y cuando le digo, no hace falta, que sí, que no, aparece el chico y también me reconoce, me dice, tú eres Jesús, se le nota que está mal, que no está bien, unas gafas de espejo y demacrado, los dientes destrozados. Y me dice, ¿tú has escrito el libro este del sitio este? Digo, sí. Y él solo me dice una frase, no me dijo ni hola ni adiós, me dijo una frase y se marchó. Me dijo, tú no tienes ni idea de lo que has escrito. Y yo tengo que aceptar, me encantaría, pero no tengo ni idea, de verdad. No tengo ni idea. Yo no quise ir a Medjugorje, a mí me llevaron. Yo dije que no escribiría ese libro. Y veo que suceden estas cosas a través de, no del libro, sino de Medjugorje. Por eso, digo que Medjugorje es importante. Medjugorje es importante. Dicen que a Medjugorje no va quien quiere, sino a quien la Virgen llama. Yo tuve esa llamada viendo aquella imagen del periódico, le di cancha, a mí me dieron un signo, le di cancha, le di mi confianza a Dios por si quería algo. Si a mí entonces me llegan a contar que hoy, 8 años después, iba a estar en la situación en la que estoy viviendo, las cosas que estoy viviendo, yo no me lo creo ni borracho. Por eso tengo que dar testimonio de que Dios existe y no solo existe observando, sino que actúa en tu vida. Yo me siento hijo de Medjugorje, muy agradecido, hijo espiritual del Padre Yoso, y además estoy encantado de contarlo, aunque sea un sábado y mi prometida esté preparando nuestra boda, que nos casamos en octubre, ha ido hoy a comprar las cortinas y entonces me llama y oye, ¿y cómo las quieres? Y no lo sé. Así que muchas gracias por escuchar, rezar por mí, por favor, el 12 de octubre sobre todo, que me caso, y muy agradecido. Bien. Estas preguntas y ya está. No sé cómo va esto del reloj. Vas a acercártelo. A ver quién se... ¿Quién se ha hecho una duda? Si lo sabe. Ahí. Gracias. Yo quería decir una cosa, como una pregunta. Esto es importante para mí. Y una vez tenía una referente y dijeron esto de ¿por qué hay un personaje? Y digo, no sé, porque como que fue distante, aquí se está poniendo delante de la Eucaristía. Yo este planeta no lo puedo saber, pero bueno, la duda es que cuando la respuesta me la vuelta. Y encontré, ya dado que este taller es la puedo dar. Solamente muy relevante, pero leyendo la Evangelio, ella explicaba que era el miércoles y el viernes, porque el viernes son días de dolor del Señor. El viernes murió y ella dice que el miércoles Judas concretó, cobró la traición de Jesús, no de Dios. Y bueno, Gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Corta. Mira allí. Yo quería preguntar, Lourdes es Fátima, también Amantío, ¿cómo se está manejando el tiempo durante tantos años? ¿Cómo se está pareciendo? ¿Se oye? ¿Se oye? Ah, sí. Espera, quieto. A ver, aquí se oye. ¿Cómo se está apareciendo durante tantos años? Era esa la pregunta. Mira, yo también, una de las preguntas que me hacía era esa. Yo empecé a investigar sobre apariciones de la Virgen una vez que conocí Medjugorje. Porque efectivamente vi que Fátima habían sido solo 6 apariciones, Lourdes habían sido, creo que son 17, que ya era como una locura, ¿no? Guadalupe son solo 4, las del indio Juan Diego, y me chocaba, ¿no? Porque estas son como las 3 más conocidas de la historia, ¿no? Pero no me costó en absoluto encontrar casos de apariciones reconocidas por la Iglesia a lo largo de la historia con muchísimas más apariciones. Te cuento la más. Laus, L-A-U-S, es un santuario en los Alpes franceses en los cuales se ha reconocido hace 8 años unas apariciones sucedidas durante 54 años entre el siglo XVII y el XVIII. Entonces ha sucedido más veces. También ha sucedido más veces que los videntes no se hagan ni curas ni monjas, que a mí me chocó mucho. También ha sucedido más veces que sean muchos videntes. En Irlanda, en Knock, los videntes fueron 15. Entonces, todo este tipo de cosas que a lo mejor se rompen de los esquemas de las apariciones típicas, en realidad ya han sucedido más veces. Lo que sí que es verdad es que en Medjugorje, lo que yo he visto, comparándolo con los demás fenómenos que he estudiado, es que en Medjugorje no está sucediendo nada que no haya sucedido antes, pero en Medjugorje se están juntando todas. Es decir, son muchos años, son muchos videntes, son muchos mensajes, son muchas apariciones, son muchas curaciones, como en Lourdes, son muchas conversiones, como en Guadalupe. Entonces es una especie de un fenómeno concentrado. Pero sí que te digo que no está sucediendo nada que no haya sucedido ya y que la Iglesia en otros casos haya reconocido. ¿Cómo? Es que no he entendido bien. Los mensajes que tienen la situación de la Virgen, tanto en Lourdes como en Fátima, como en México, como en Estados Unidos, tienen carácter secreto. Sí. Ya, el carácter secreto de los mensajes. A ver, la Virgen María en Medjugorje da una serie de mensajes. Ahora en concreto da un mensaje todos los días 25 de cada mes y todos los días 2 y luego algún que otro día más de forma extraordinaria y da los mensajes que da. Es cierto que igual que hizo en Fátima, a los videntes les ha revelado algún mensaje que es secreto, que no pueden revelar, que no es de carácter público. Yo le pregunté a una de las videntes por los mensajes secretos y no me los contó. Y me dijo que no pusiésemos la atención en los mensajes secretos porque si son secretos es porque ahora no son importantes, que los importantes son los que son públicos. Y me dijo, ¿tú vives ya las 5 piedras, que son los mensajes públicos? Y le dije, no. Dice, ¿quieres que te dé más piedras? Digo, no, espera. O sea, dice, pues es eso. O sea, la importancia
O sea, los importantes son los públicos, no los secretos, que por eso son públicos y no secretos. Una vez más, la lógica fue aplastante y no pude arrancarle ni un solo secreto. Me hubiese encantado porque me hubiese dado alguna portada, pero no hubo forma. Yo quisiera saber cómo son los niveles de las personas, qué características tienen. Pues son muy sencillos, son gente muy normal, muy normal. Son tan normales que yo la primera vez que vi a uno de ellos en una aparición y de esto, pensé, vaya porra evidente. Un señor que llega aquí, que sale de su casa, que sube andando vestido con unos vaqueros y unas zapatillas, tiene la aparición, cuenta el mensaje y se vuelve a su casa, ¿no? Son 6 y cada uno tiene un carácter y una forma de ser. Una de ellas es muy introvertida, por ejemplo, Ivanka es muy introvertida y siempre pues tiene mucho, bueno, más recelo que los demás, pues del contacto con los peregrinos, con la gente. Hay otra en el lado opuesto que es Vitska, que le falta ver a un peregrino para tirarse encima de él y contarle toda esta historia, ¿no? Y constantemente Vitska está en su casa dando testimonio, contando una y otra vez. Y luego son muy normales, son gente que, como digo, todos se han casado, todos tienen entre 2 y 4 hijos. Una de ellas se casó con un médico de Milán, vive en Milán. Otro se casó, Iván, vive en Boston porque se casó con Miss Massachusetts. Y yo esto se lo conté a gente y me dice, eso no puede ser, porque fíjate, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿sabes? Si se te aparece la Virgen, ¿te tienes que casar con una fea o qué? ¿Dónde está escrito esto? O sea, no. Miss Massachusetts en su día viajó a Medjugorje y se convirtió y se conocieron y se enamoraron. Fueron 4 años de novios. Iván a mí me contó que tuvieron un noviazgo precioso porque la Virgen María fue quien les dirigió aquel noviazgo, ¿no? Y vive en Boston. Y luego todos ellos tienen las apariciones allí donde estén. Si están en Boston, si están en Medjugorje, si están en Milán, si están en Madrid, como pues en Madrid. Y luego pues están ellos. Hombre, ya son 32 años de apariciones, ya saben cómo gestionar mucho todo esto. Están siempre muy dispuestos y muy abiertos al contacto con los peregrinos, de una manera ordenada, claro. Contaba Yakov, me acuerdo, cómo él un día estaba en el jardín de su casa arreglando unas plantas y oyó un ruido por detrás. Y entonces se da la vuelta y ve allí a 50 italianos apoyados así sobre la valla y que él pensó, solo les falta tirarme un plátano, ¿no? Pero bueno, viven con ello para ellos esto es una vocación y lo viven dentro de la normalidad con la mayor normalidad posible. Solo curiosidad. Yo digo algo que nunca he estado, pero peregrinos en el mundo al monte de la Virgen, y creo que en el entorno unos ruidos como de bestias o de hombre. O sea, unos ruidos muy desagradables. Sí. Que es actualmente el objetivo de las cosas no me gustan. Ahora, claro, oír niños no sé qué puede haber. No, o sea, sé a lo que te refieres, ¿no? A posibles casos de posesiones que puede haber. Se da esa circunstancia a veces allí en Medjugorje. No lo sé, no tengo ni idea si son verdad o si no. El Evangelio está lleno de episodios, o sea, yo me lo creo. No sé si esos casos concretos allí en Medjugorje. Lo que sí que sé es que si yo tuviese algún problema de ese tipo o alguien cercano a mí, a donde le llevaría sería allí. No me extraña nada que evidente, si tuviese algún problema de cáncer iría al oncólogo y si tuviese algún problema con el demonio iría a Medjugorje. Y esto se da así, es relativamente normal. Y cuando sucede otra vez dentro de la normalidad con bastante normalidad. La gente se pone a rezar y ya está. Yo alguna vez lo he visto también
cuando lo he consultado con algún sacerdote me ha dicho exactamente esto y me ha pedido que leyese el Evangelio y que creyese en el Evangelio. Yo le he replicado, hay sacerdotes que no creen en esto. Me dijo, eso es su problema, que no sea el tuyo. Pobre Guillermo. ¿Qué hay? Nada, que vayas como... Es que yo ya te he contado cuál era el mío, o sea, es que... Si tú vas a Medjugorje, mira, yo la primera vez, lo que os he dicho, ¿no? La primera vez que fui, el grupo de entusiastas a las que quiero con locura, aunque pueda... yo oí la frase, a Medjugorje no va quien quiere, sino a quien lleva a la Virgen, ¿no? Y yo pensé, esta es la típica leyenda de abuela que queda muy bien, pero que es una estupidez, o sea, no tiene ninguna base. Y he tenido que reconocer, después de muchas peregrinaciones y haber conocido muchos casos, que es cierto, es una llamada, o sea, la Virgen María pone esa inquietud en el corazón de una serie de personas y en el de otras no, pero como lo haya puesto en una persona, va a ir. ¿Y cuándo es el mejor momento? Cuando la Virgen María la ha llamado. A mí personalmente me gusta mucho ir en agosto porque hay un encuentro internacional de jóvenes, pero eso es circunstancial, no, lo importante es ir. Y luego preparación, nada, dejarse, o sea, yo a la gente le digo, ve allí y descansa en el corazón de la Virgen. Es como yo cuando ya era jovencito, ya no vivía con mis padres y los fines de semana iba a casa, ¿no? Y entonces era esa sensación, Medjugorje es eso, es la casa de tu madre el fin de semana. Es la sensación de que llegas y la comida está preparada, la cama hecha, te van a planchar la ropa, no tienes que ocuparte de nada. Pues eso es Medjugorje, o sea, es la casa de la madre a la que los hijos vamos a descansar. Entonces, ir sin ninguna pretensión, tranquilo, con el ánimo de disfrutar y estar abierto al corazón. Luego, lo mismo acabas escribiendo un libro, ¿sabes? O sea, pero... Hacemos una pregunta porque van a ser las 11 y mi carroza se convierte en calabaza. Espera, es que no oigo nada. Sí. Ha habido una pregunta, es que no me entra muy bien. Ah, vale. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos vayamos y que, si os parece, vamos a terminar rezando una Ave María, porque si no, nada de lo que he dicho tendría sentido. Vamos a pedir, sobre todo a mí me gustaría pedir por la Iglesia en España, porque sepamos acoger, me da igual el formato, me da igual que sea Medjugorje, pero que sepamos acoger el Evangelio en nuestras familias cristianas y en nuestras casas, en las nuestras, nosotros que somos laicos. Yo he tenido la suerte de conocer a muchos conversos y allí donde hay uno de ellos hay mucha persecución, pero también hay una luz potentísima que aclara bastante la perspectiva de la vida de la gente que está cerca de él. Entonces, si os parece, rezamos una Ave María por esta intención y nos vamos a dormir, y vosotros seguís rezando por mí, más allá de todo esto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Dios. Buenas noches y muchas gracias.